En los últimos años tenemos investigaciones ya sobre cómo funciona la sensibilidad moral, cómo funciona la motivación moral, el conocimiento sobre el razonamiento moral ya lo teníamos porque es un tópico anterior bastante potente, o sea, estábamos más avanzadas ahí, pero cómo funciona la conducta moral y la toma de decisiones moral. Es decir, cómo hace un niño para saber que aunque haya varios otros niños que están intentando maltratar o maltratando a uno, él ¿Cómo actúa? tiene ¿Cómo se posiciona? en su pensamiento, en su actitud y en su competencia exactamente la competencia de decir no, yo no, y si seguís haciéndolo, voy a la maestra. Es decir, la decisión cognitiva y emocional moral. Sí, Bien, sí. hemos tenido que hacer una trayectoria de bastantes años en los estudios sobre relaciones interpersonales, bullying, ciberbullying, gossip, cibergossip, etcétera, todas estas investigaciones que hemos hecho, para ahora saber que estamos en condiciones de abordar de manera experimental, que lo estamos empezando a hacer, en los grupos donde yo trabajo en distintos grupos, todos del equipo la ECOBI, ¿vale? Sí. Pero concretamente en uno de ellos, que en este caso lo dirige la profesora Eva María Romera, estamos ya aproximándonos a ver qué relación, cómo se toma la decisión moral. ¿Cómo se responde a la presión del grupo? ¿Cómo el criterio de esto que estáis haciendo está mal? Recuerda que hemos hablado de lo mal, el mal y el bien, ¿no? ¿Cómo esto que está mal, a mí no me vais a conseguir que yo lo haga? Es más, esa línea, ¿no? Esa delgada línea roja. De dónde actúo. Mira, que justamente eso. ayer estaba hablando con mi pareja una cosa que te la vuelco a ver si conecta, porque yo digo, por ejemplo, vas al gimnasio o vas a hacer deporte, lo que sea, y hay una persona que le cuesta más. Dice, pero si yo tengo genéticamente o hormonalmente o sea, me cuesta menos porque tengo más fuerza de voluntad desde un punto de vista fisiológico, es menos meritorio si yo voy 3 veces a la semana que tú, que es que te cuesta la misma vida y vas 2. Entonces digo, esto se podrá medir porque al final, joder, pues no es lo mismo el que ya tiene una pulsión de ir, dices tú, joder, es que tío, qué disciplinado. No, a lo mejor no es tan disciplinado como que es que genéticamente ya tiene una predisposición y Mira, volvemos al tema del cuerpo. Claro, la psicología está en el cuerpo. Sí, es decir, sí. la psicología está en el cuerpo. Ese asunto que tú me estás planteando... Pero me preocupa porque el tema de dónde está ahí la responsabilidad... O sea, me preocupa en términos... Sabes que me gusta mucho la filosofía y por eso digo al final, es que esto nos lleva a que ahí es donde entra la filosofía, donde no tenemos suficiente recorrido científico, como tú dices, para decir, ahora estamos en condiciones para entrar, porque antes no lo teníamos, por eso la moral es un ámbito eminentemente filosófico, pero a lo mejor ya estamos en el terreno, que es lo que te digo, de entrar desde la psicología. Es un ámbito filosófico del cual la psicología ha hecho mucho, con mucha tranquilidad y sin intentar estudiar y sin intentar meterse en el campo de la ética. La ética, esa ética con mayúscula que estudian los filósofos, que me parece, a mí me gusta mucho la filosofía también, ¿no? Pero desde el punto de vista psicológico, el comportamiento moral, es decir, la toma de decisiones de no hacer daño a otro, te lo voy a poner de manera muy concreta, de no hacer el mal, no hacer daño a otro, no hacer el mal, hacer el bien, entendiendo por bien, bueno, lo que uno puede hacer positivo y lo que es no, porque también que lo haga lo otro, que lo otro. Pues esa otra, que te la pongo entre paréntesis por si quieres responderla después. ¿Es lo mismo hacer el bien que no hacer el mal? Bueno, esto es filosofía. Esto es filosofía. Es que tenemos 7 episodios más contigo, Charo. Es que a mí la filosofía me gusta, pero yo nunca he dicho que yo soy filósofo. No, yo tampoco, somos aficionados, somos gente que además, ya está. Pero me encanta. Pero sí, ¿no? Porque a ver, ¿qué dice uno? ¿Se puede hacer el bien? Sí, o sea, el típico ejemplo de hay un tren que va para acá, para allá, hay divergencia, tú tiras de la palanca, en fin, que hay muchos casos. Eso es un estudio psicológico concreto. Claro. Concreto. Y entonces estamos hablando de la toma de decisiones morales. Me refiero, sí. Es decir, no hace falta estar en la No, me refiero como referencia un poco de ida y vuelta. La filosofía moral es importantísima, ¿no? Y por tanto, todo mi respeto, ¿no? Pero la psicología tiene su parcela, ¿no? Y en esa parcela es donde yo te digo que durante mucho tiempo se ha estudiado y muy bien el llamado criterio moral. Criterio moral es lo que tú acabas de preguntar. Esto es lo mismo hacer el bien que no hacer el mal. No, en medio está un cierto criterio
criterio que divide entre hasta aquí puedo llegar en mi pasión, en mi deseo y en mi motivación, porque no se haga un genocidio en Palestina, Gaza, que es lo que se está sí. haciendo, y yo puedo ir a la manifestación, puedo dar dinero, puedo enfrentarme, puedo hablar en público, puedo hacer todo lo que pueda. Bueno, y hay otro a mi lado que dice, no, yo me voy a enrolar en una ONG porque voy a ir a llevar dinero. Es decir, ¿quién está haciendo más por algo que mucha gente consideramos que es imprescindible, que pensábamos que nunca más iba a pasar, como son los genocidios? Pero el que no hace nada, El que ni no hace siquiera nada, habla y el que dice son cosas que pasan, bueno, perdona, estamos hablando de entraría en alguien que hacer el mal, ¿no? estamos hablando de Es que esa alguien es la que es cuestión. insensible. Y entonces ahí viene el terreno. Todo esto es terreno psicológico. Sí, por eso todo. te lo lanzo. ¿Insensible qué significa? Bueno, yo soy muy sensible. Yo soy sensible, moralmente sensible a que no haya genocidio, es decir, no quiero genocidio y lo tengo en lo que se llama los valores. Los valores no son una cosa que me cae del cielo, los valores los construyo, como tú muy bien dijiste antes cuando dijiste que, claro, la psicología te enseña a ver cómo se construye, claro. O sea, los valores es un destilado del proceso psicológico que es cognitivo, afectivo y emocional, motivacional, etcétera, y finalmente yo construyo un sistema de valores y en mi sistema de valores está que no haré nada de daño a otra persona con intención, es decir, sabiendo que lo estoy haciendo, y que procuraré que se haga el bien en el exterior, y eso es un valor. Ahora, ¿cómo lo ejecuto ese valor? Bueno, pues como te estaba diciendo, yo soy muy sensible a la lucha contra el genocidio, vamos, desde el genocidio que hizo Hitler en la Alemania nazi al genocidio que está haciendo el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel, el gobierno de Israel, asesinando a niños, ya deben ir por lo menos 20.000. Y como soy muy sensible, lo proceso cognitivamente y tomo decisiones. Ahora, esas decisiones son, bueno, limitadas a mi campo o muy valientes, por eso están los héroes, ¿no? Los que dicen, pero bueno, hay mucha gente que puede ser un héroe, ¿no? Sí. Y esta es la gracia que tiene la relación que hay entre el comportamiento, o sea, la agresividad como base, que es la defensa primitiva de luchar para satisfacer necesidades, en medio la violencia y la grandeza de la conducta prosocial. Y esto es un continuo. Claro, y ese continuo se llama dimensión moral de la vida. O desde la violencia a la prosocialidad, ¿no? Bueno, pues este es el campo y el escenario son las relaciones interpersonales. Sí. Y eso es lo que estudiamos. No, pero parece, te lo he mostrado en varias ocasiones. Me parece admirable que es una manera de hacer el bien muy científica. Es decir, yo voy a usar mi capacidad investigadora para ver, porque al final la convivencia en sociedades es cada vez más compleja y además creo que, de hecho, justamente la asignatura de convivencia lo mencionaba, en sociedades globalizadas, donde tenemos que relacionarnos cada vez con personas, incluso más diferentes a nosotros, pues la convivencia se vuelve cada vez más complicada, por lo tanto hay que desde chicos darle recursos para que se desempeñen. Pero creo que cuando se tiene esto claro, y volviendo a la mirada científica, también el señor que se está peleando y la señora que se está peleando para construir una vacuna que consiga que no muera la gente de COVID, a mí me parece que tiene la misma dimensión moral, porque claro, a veces uno está en un laboratorio allí machacándose años y años y años, y llega un momento en que se salvan millones de vidas, ¿no? Exactamente, en su contrario, el que se va a comer alegremente mientras sus ciudadanos tienen el riesgo de que se inunde y de que se mueran, hay algunos que se han muerto, y la frivolidad en medio, siendo el responsable el que tiene capacidad de gestión, irse a comer en medio tranquilamente con una amiga, en fin, o lo que sea, en realidad es exactamente igual de responsable de lo que está pasando. Y toda esa dimensión moral está en los estudios de violencia, en mi caso, los estudios de agresividad, violencia y relaciones interpersonales, ¿no? Y la convivencia como marco, la convivencia como escenario donde esto sucede, ¿no?
Claro, sí que al final estamos, en fin, que esas personas, pues muchas veces hablamos que cuando estamos educando a personas que en el futuro pues, van a Y tener esto es tan responsabilidades. bonito pensar que lo que están haciendo los maestros ahora o lo que han hecho hace 20 años dé como resultado que montones de jóvenes españoles de distintos Cuando se habla sitios de la sociedad de han cristal, ¿no? dicho, Perdón, de la sí, generación de cristal. sí, Ahora salen muchos vídeos reivindicando, no, será hablabais de muy la generación de cristal, cristal, pues dice, no, pero estaba junto, estaban los de cristal y estaban los de hierro, es decir, los fuertes, y los fuertes son fuertes moralmente. Y eso lo han hecho, ¿sabes qué? Las escuelas. Claro. Las escuelas y la competencia que tienen los maestros para hacer que sus niños evolucionen. Al principio me preguntabas que por qué la psicología, por qué la educación, evolucionen y hoy sean jóvenes de 25 años que emplean su fin de Ese semana. es el poder de la educación. Y eso es fantástico. Por eso que también queremos, vamos, una de las justificaciones, que lo comento mucho en el podcast, en las conversaciones, la justificación de hacer este espacio es transmitir a los maestros y las maestras pues, ese positivismo de ponerle frente al espejo el potencial realmente que tiene su profesión. Y tú lo estás diciendo aquí ahora mismo, es decir, que esas generaciones formadas de estos últimos años pues están produciendo ahora mismo jóvenes así de solidarios. Por eso te digo, cuando me preguntaste al principio que por qué la psicología educativa, es porque creo que es el conocimiento psicológico bien explicado, por supuesto bien investigado, es decir, el que no investiga no sabe cómo se construye conocimiento y todo lo que sabe lo ha oído y simplemente no lo domina, ¿no? Pero la investigación, este círculo virtuoso, la investigación seria, la publicación de la investigación para que los demás sean críticos y puedan contribuir, se puedan corregir errores, etcétera, es decir, el mundo científico, el mundo de la actividad científica, ¿no? Y la educación en términos de formación del profesorado, a mí me ha parecido siempre un ámbito en el que a mí me gusta, yo lo hago, creo que tiene utilidad, pero también es que me gusta. Es decir, que yo le transmito a los... No he tenido en los últimos 20 años mucha oportunidad de formar maestros directamente, ¿no? Pero sí posgrado, ¿no? Pero al principio que sí que tuve mucha experiencia formando maestros, parece una fórmula extraordinaria la de hacer que en la formación de maestros se esté dentro la curiosidad científica. Por eso siempre me gustó hablar desde el principio bien contigo, porque en realidad tienes preguntas. Claro. El maestro tiene que tener preguntas y el profesor de magisterio tiene que hacer socio investigador a su compañero, a su alumno, para que se convierta en un compañero. Porque se transmite esa pasión al alumnado, que te ve a ti con esa ganas, y yo siempre digo lo mismo. Tú no puedes decirle a un estudiante, a un alumno o alumna que estudie y tú seas un pasota que ni le leas 4 páginas. Entonces, predicar con el ejemplo me parece... Y esto los estudiantes lo leen inmediatamente. Al segundo día de estar con un profesor, saben que con ese profesor van hacia adelante, para satisfacer, porque muchos estudiantes de magisterio son motivacionales, es decir, no han elegido esto porque sí, sino porque les gustan los niños, porque les gusta la escuela, porque les gusta enseñar, porque les gusta la gente. Recuerda que también hemos dicho, a mí me gusta la gente, más que la montaña está en estupenda, está muy bien, que por mí que estén ahí todo, que sigan ahí. La gente. Entonces, yo creo que eso es clave, y también creo que es clave estas actividades que tú haces de difusión. Claro, para empoderarse, porque al final el maestro estamos en una dinámica a veces un poco pesimista, y yo también vengo un poco de salir de ese enfoque intelectual hoy de que tiene el pesimismo, ¿no? Parece que el listo es aquel que ve todas las desgracias, el crítico, entonces, anda ya. Pásate esa fase que te has quedado un poco atrás y ahora ¿qué vas a hacer? Ahora ¿qué vas a hacer? Y empodérate. Entonces, yo quiero afilarme mucho a este discurso de que los maestros pues nos empoderemos y digamos, joder, tenemos una herramienta muy, muy importante, porque en fin, yo pongo en valor mucho la formación que hemos recibido en el grado. Estuve también en Sevilla los primeros 2 años y me pareció muy, muy buena, y aquí en Córdoba igual, y digo, joder, es que tenemos muy buen material con el que nos han formado, tenemos una profesión con mucho potencial, oye, vamos a empoderarnos, no vamos a hacer cualquier cosa, vamos a tomárnoslo muy en serio. Los maestros bien preparados, que le transmiten a los niños el deseo de saber, la pregunta, el deseo, recuerda lo de la lengua de las mariposas, el maestro interesado, el niño interesado, cómo se juntan esos dos, esas preguntas, esa inquietud intelectual, ese conflicto cognitivo hacia avanzar, es muy bonito.